tardes a todos por estar aquí escuchando este webinar y, por supuesto, mi más sincera enhorabuena y agradecimiento a SEAMAC por contar con mi experiencia para esta sesión, ¿vale? Voy a empezar la sesión pues contándoos o dándoos una pincelada, ¿vale? Sobre qué es la huella de carbono, ¿vale? Y para qué sirve. La huella de carbono a nosotros nos gusta denominarla que es un indicador de sostenibilidad y es porque con ella podemos medir, cuantificar de forma objetiva cuántas emisiones de CO2 provoca nuestra actividad, ¿vale? Nuestra empresa, el producto que desarrollamos, el servicio que prestamos, etc., etc. Es decir, prácticamente lo podemos medir todo. Lo bueno que tiene la huella de carbono es que como indicador está estandarizado a nivel mundial, es decir, es un lenguaje que habla todo el mundo, porque es una norma estandarizada, una norma ISO, que como sabéis son normas internacionales que todo el mundo conoce, ¿vale? Entonces, voy a empezar a comentar qué es la huella de carbono, pero primero quiero daros una pequeña introducción y contextualizar por qué es tan importante a día de hoy la huella de carbono, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con esta primera parte. La huella de carbono cada vez está cogiendo más auge. Yo creo que prácticamente todos los que estáis aquí, supongo que en algún momento habréis oído hablar de la huella de carbono y habréis dicho, oye, esto, pero ¿por qué? Porque todo el mundo oye continuamente, tanto en televisión como en los políticos o como casi en el día a día, el fenómeno del cambio climático, ¿vale? El cambio climático es el gran reto al que nos tenemos que enfrentar la sociedad actual, es decir, nosotros como sociedad. Nuestro gran reto es el cambio climático, aunque ahora parezca que es el coronavirus, ¿vale? El coronavirus es un reto importante y terminará pasando, ya hay vacuna y con suerte, pues cuando todos estemos vacunados, pues bueno, seguirá ahí, por supuesto que no se va a ir, pero no será el gran reto. El gran reto será el cambio climático porque para ese no hay vacuna y es algo que va a cambiar el paradigma de nuestra forma de vivir como no sepamos gestionarlo, ¿vale? Ese cambio climático se mide a través de un indicador, que es el indicador huella de carbono, ¿vale? Ese es lo que la comunidad internacional ha decidido evaluar. ¿Cómo evalúo el impacto contra el cambio climático? Con la huella de carbono, ¿vale? Y todo esto, sobre todo, ha cogido mucha importancia, aunque yo vengo trabajando en este ámbito desde el año 2006, ya ha llovido un poquito, pero todo ha cogido mucha fuerza a raíz de la COP21 de París, ¿vale? Donde se firmó el Pacto por el Clima, que como todos sabéis, pues bueno, prácticamente cubrió todos los medios de comunicación del mundo entero, ¿vale? Desde esa época, pues bueno, se han venido desarrollando una serie de marcos normativos y legislativos en Europa que nos van llevando a ¿qué? A la obligatoriedad de tener que calcular este tipo de indicadores. Estos marcos normativos son la Agenda Urbana, la Agenda 2030, los famosos ODS de Naciones Unidas, el Pacto por el Clima que han establecido todos los miembros de la Comunidad Europea y de la Organización Internacional de Naciones Unidas, la estrategia de descarbonización de la Unión Europea y a la cual van ligadas los fondos de la Unión Europea, que eso es algo muy importante, sobre todo por lo que viene ahora de fondos europeos, y por supuesto nuestras reglas de juego que son las leyes nacionales y estamos aquí a la vuelta de la esquina de que se apruebe la ley española de cambio climático y empiece a obligar a calcular este indicador de forma masiva, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, el cambio climático está provocado por los gases de efecto invernadero, ¿vale? Que es ese reto mundial que tenemos. Y los gases de efecto invernadero los terminamos cuantificando como moneda de cambio el CO2, pero realmente son muchos más los gases que componen los gases de efecto invernadero, ¿vale? Ahí está el metano, que también se oye mucho del CO2 y las vacas y demás, pero para que nos hagamos una idea, los gases de efecto invernadero son 6 en total, ¿vale? Y están todos los derivados de los gases refrigerantes, los CFC, los que llevan, digamos, los aparatos de aire acondicionado, ¿vale? Y luego están el metano, el NO y, por supuesto, el CO2, que es el más que más se conoce, ¿vale? Como todos veis, aquí los tenemos puestos, ¿vale? El óxido nitroso, el dióxido de carbono, el óxido de azufre, todos los tenéis ahí puestos, ¿vale? Pero al final, todos esos se traducen a uno. Es decir, digamos que hacemos una equivalencia en términos de CO2. Por eso la huella de carbono se mide en CO2 equivalente. ¿Por qué? Porque medimos muchos gases, no solo CO2. Porque para que nos hagamos una idea, 1 kilogramo de metano equivale a 25 kilogramos de CO2. Pero es que si nos vamos a un gas refrigerante de un aire acondicionado normal y corriente de los que podemos utilizar, un HFC, que puede llegar a que 1 kilogramo de un gas refrigerante suponga 14.800 kilogramos de CO2, ¿vale?
el más abundante, como siempre, es el CO2. Simplemente esto para que nos hagamos una idea de qué son los gases de efecto invernadero, que al final es lo que medimos con la huella de carbono. Y vale, ahora sí, os comento, la huella de carbono que es, y es ese inventario de gases de efecto invernadero derivados de la actividad de una empresa, ¿vale? Y eso lo cuantificamos, lo medimos y lo podemos gestionar. Y eso al final es un número cuantitativo, ¿vale? Eso al final nosotros lo calculamos mediante una herramienta, ¿vale? Y es lo que nosotros podemos de alguna manera meter en nuestro sistema de gestión de la empresa. Es decir, nosotros vendemos la huella de carbono o hablamos de huella de carbono como una herramienta de gestión de la empresa, porque al final en toda empresa se gestiona lo que se conoce. Si no conocemos la huella de carbono, no la podemos gestionar. Y la huella de carbono está ligada al consumo de combustibles fósiles, con lo cual eso vale dinero, ¿vale? Ahorrar huella de carbono ahorra costes, ¿vale? Pero también nos permite optimizar procesos que también ahorra costes. Entonces, la huella de carbono es como una macroauditoría energética que nos permite ayudar a gestionar mejor la empresa dándonos un KPI nuevo que es el CO2. Y ese KPI nuevo nos permite integrarlo en la empresa creando valor, ¿vale? Y ayudándonos a gestionar pues un elemento que hasta el momento no hacíamos. ¿Qué medimos cuando hablamos de huella de carbono? Pues las emisiones que solemos mirar pues se dividen en tres grandes categorías. Emisiones directas, derivadas del alcance 1, que ahí estamos hablando, pues, oye, todos los combustibles fósiles que quemamos en los vehículos de empresa, es decir, coches de gasolina, coches de gasoil o híbridos, que también consumen, o coches eléctricos que creemos que no consumen, pero sí emiten porque la electricidad emite, ¿vale? Todo eso se mete en el alcance 1, ¿vale? Pero no solo eso, sino tenemos una caldera de gas o tenemos una caldera de diésel o una caldera de carbón, que también las hay, ¿eh? No nos creamos que no, que todavía sigue habiéndolas. O simplemente tenemos un horno o que en la empresa o algo que funciona y que está emitiendo continuamente. Eso es alcance 1, pero también los gases refrigerantes de nuestros aires acondicionados, ¿vale? También es alcance 1. O los vehículos por motivo de negocio de nuestra empresa también es alcance 1. Medimos, digamos que el alcance 1 son emisiones directas provocadas por la empresa y sobre la que nosotros tenemos autoridad para reducirlas, como promotores o provocadores de estas emisiones. El alcance 2 son todas las emisiones indirectas, ¿vale? Pero derivadas del consumo eléctrico. Y diréis, oye, el consumo eléctrico yo también decido encender y apagar la luz cuando yo quiero. Pero tú no decides emitir más o menos, porque esas emisiones te las vienen impuestas por el mix energético que tenga cada comercializadora eléctrica. En tu mano sí que queda, como empresa, elegir con quién trabajas, ¿vale? Eso lo medimos en el alcance 2, ¿vale? Y por último, y quizá el ámbito más amplio de todos y el más importante, que es el alcance 3, que son las emisiones derivadas del desplazamiento de tus trabajadores hasta la oficina o el de tus proveedores o el de tus propios clientes, es decir, digamos, todo aquello sobre lo que yo tengo cierta influencia como consumidor, pero sobre lo que no tengo poder para cambiarlo, porque depende de un tercero, de una tercera empresa, ¿vale? Eso es lo que llamamos alcance 3. Pues todo eso lo analizamos, imaginaos el nivel de conocimiento que nos genera la empresa y todas las posibilidades de mejora que os podemos brindar para que se sea más eficiente y se ahorre, ¿vale? Eso es lo que permite gestionar la huella de carbono, por eso la llamamos que es una herramienta de gestión. Para que nos hagamos y familiaricemos un poquito más con el carbono, con el CO2 no es un contaminante, ojo, no lo confundamos. El CO2 es un elemento natural. Yo estoy ahora mismo hablando, estoy respirando y estoy emitiendo CO2. Está en nuestro ciclo del carbono. Lo que pasa que el fenómeno de la huella de carbono, lo que estamos provocando con la quema de combustibles fósiles, es que ese carbono que está embebido en la Tierra en forma de petróleo, lo estamos sacando y lo estamos emitiendo muy rápidamente y entonces no estamos dando tiempo al planeta a reabsorberlo. Por eso es el fenómeno del calentamiento acelerado, porque el calentamiento global siempre ha existido, pero es el fenómeno del calentamiento acelerado que estamos provocando por esa quema indiscriminada de combustibles fósiles, ¿vale? Que ahí está. Para que nos hagamos una idea, yo ya con esto termino, porque quiero dejar espacio para las preguntas. Cuando estamos consumiendo 1 litro de gasolina con nuestro coche, y estos factores, aunque no están 100% actualizados, pero nos pueden hacer una idea, por cada litro de combustible de gasolina que yo consumo, emito 2,18 kilogramos de CO2. Es decir, si tienes un coche que consume 7 litros de gasolina, por cada 100 kilómetros, estás emitiendo aproximadamente unos 14 a 15 kilogramos de CO2, ¿vale?
En términos generales, 1 kilómetro en un coche diésel, de media, 1,74. De 174, es decir, 174 gramos de CO2 por kilómetro, ¿vale? Imaginaos cuántos kilómetros hacéis al año. Y en vuestro sector, que depende de mover muchas maquinarias a obras y demás, pues imaginaos cuántos kilómetros hacéis. Pues multiplicad esos kilómetros por 0,174 y ahí tenéis, pues a grandes rasgos, el impacto solo de ese pequeñito, porque luego hay otras muchas emisiones más derivadas de la producción del petróleo y de muchas actividades que hace la empresa que tenemos que tenerla en cuenta, ¿vale? Eso, a grandes rasgos, espero haberos dado una buena imagen de qué es la huella de carbono y para qué sirve. Con esto pasamos palabra a los compañeros. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos por estar ahí. Muchísimas gracias también a SEAMAC por darnos la oportunidad de impartir esta pequeña charla. La parte que yo os voy a contar es la más práctica, quizá, la que os voy a dar un poco los grandes rasgos que tenéis que tener en cuenta para hacer un cálculo de huella de carbono en una empresa de alquiler de maquinaria. Evidentemente, entendemos todos que desde el principio habéis tomado la decisión de ir por el camino de la sostenibilidad. Yo quiero decir que el camino de la sostenibilidad precisamente es un camino, no es un hecho, no es un hito en el tiempo, no es algo que vamos a hacer este año y el año que viene ya nos olvidamos de la sostenibilidad. Es un camino a recorrer, las empresas tienen que tomar la decisión de recorrer ese camino o, bueno, de dejarlo apartado a un lado, que quizá no sea lo más solidario, pero que hay gente que, bueno, pues que todos sabemos que tienen como en un segundo plano todo esto del mundo de la sostenibilidad. Bueno, lo primero que hay que tener claro son los conceptos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular ese equivalente en huella de carbono. Ha dicho Andrés una frase que se me ha quedado grabada: se gestiona lo que se conoce. Yo digo más, se mejora lo que se mide. Lo que vamos a hacer al calcular esta huella de carbono de nuestra empresa, este equivalente en CO2 del impacto medioambiental de nuestra empresa, lo que vamos a hacer es calcularlo para poder plantear cómo reducirlo en el futuro. Las empresas que tomen este camino de la sostenibilidad, lo que tendrán que plantearse es cómo ir reduciendo en los años venideros esa huella, ese impacto en el medio ambiente. Entonces, una vez que conocemos el nivel en el que estamos, podremos ver si el año siguiente realmente con ese plan de reducción hemos mejorado o no hemos mejorado. Pero si no medimos, no vamos a poder mejorar o no vamos a poder saberlo que hemos mejorado, ¿vale? Vamos a ver, lo primero que hay que pensar es ¿cómo es nuestro negocio? El alquiler de la maquinaria. Pues es un negocio que, por desgracia, impacta muchísimo en el medio ambiente. No hay en el mundo ahora mismo máquinas que no impacten en el medio ambiente. No se ha inventado todavía la máquina de impacto cero. Desgraciadamente, se lee por ahí que hay coches de cero emisiones. No existe el coche de cero emisiones. Cualquier coche, por muy eléctrico que sea, no sé si el Perseverance, ese que está ahora mismo en Marte y que lleva una fuente de energía que es de radioisótopos de plutonio, pues estoy seguro que también emite. Me cuenten lo que me cuenten los de la NASA. Todas las máquinas emiten, todas requieren un mantenimiento. Al hacer el mantenimiento cambiaremos elementos de la máquina, cambiaremos filtros, cambiaremos aceite. Todo eso tiene impacto en la huella de carbono y hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa muy importante es definir dónde vamos a establecer los límites del cálculo de la huella de carbono. Podemos intentar tener absolutamente todos los factores medioambientales en cuenta, pero eso haría que nuestro cálculo se prolongara hasta el infinito. Pensad que una máquina, desde que se decide fabricarla hasta que se fabrica, ya tiene un impacto enorme en el medio ambiente. Solamente la fabricación del acero, de todo el proceso de transformación del acero, fabricación de motores, todo eso tiene un impacto enorme. Entonces, nosotros en nuestro caso lo que hicimos fue definir nuestras fronteras justo en el momento en el que nosotros adquirimos una máquina hasta el momento en el que acaba su ciclo de vida, cuando nosotros la vendemos. Entonces, esa es la parte que nosotros hemos cogido con todo lo que lleva alrededor, todas las operaciones que
que gestionamos en nuestro negocio. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que hay que trabajar con expertos. Esto no es un cálculo sencillo, hay muchos factores en juego, hay muchas fuentes de gases de efecto invernadero que hay que tener en cuenta. No nos podemos despistar, hay que intentar meterlo todo porque si no, no vais a tener un fiel reflejo del impacto medioambiental de vuestra empresa y es muy, muy, muy importante contar con expertos en la materia. Acabáis de conocer a Andrés, el CEO de la empresa Omagua, son los que nos ayudaron a nosotros en el cálculo y la verdad es que ha sido un placer trabajar con ellos. Yo no puedo decir más que cosas buenas, nos han ayudado muchísimo. Han pedido muchísima información, pero nos han ayudado muchísimo en el proceso. ¿Vale? Lo siguiente es, bueno, involucrar mucho a la gente que más cerca está de la parte, en el caso de las empresas de alquiler de maquinaria, en la parte de talleres. Ahí es donde se genera mayor impacto. El departamento de compras tiene mucho que ver, dónde compra la electricidad, van a darnos mucha información sobre qué tipo de repuestos compramos, cuánto gasoil consume la compañía. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta en el cálculo y vuestra gente es la que mejor lo conoce, la gente sobre todo de ahí fuera, de las delegaciones, de las operaciones. Luego, para aquellos que tengáis certificaciones como la ISO 14001, tengo que decir que ayudan muchísimo. Las certificaciones ya te obligan a gestionar un montón de información sobre medio ambiente. Toda esa información es clave a la hora de realizar el cálculo de la huella de carbono. Esa información os va a venir fenomenal porque os la van a pedir y ya la tenéis preparada. Entonces, para todos aquellos que ya os hayáis metido en el mundo de las certificaciones medioambientales, sobre todo de las ISO 14000, pues ya tenéis una buena parte, un buen trecho del camino andado. Y una vez realizado pues todo ese inventario de fuentes de gases de efecto invernadero y de información sobre el impacto medioambiental, pues hay que elaborar el informe. De verdad que mucho mejor si lo hacen expertos, porque entran muchos factores en juego que son, además, son coeficientes calculados a nivel europeo, coeficientes que se emiten una vez al año para que las empresas que se dedican a estos cálculos los utilicen. Yo ahí también digo que más vale tener un buen sistema informático donde tengamos posibilidad de extraer toda la información que nos van a pedir, porque piden mucha información. Hay muchísimos detalles que a nosotros se nos escapan y, sin embargo, estos expertos te van a decir, no sé, voy a poner un ejemplo tonto, dependiendo de en qué delegaciones, pues hay delegaciones que utilizan soldadura de un tipo, soldadura de otro para reparar una máquina. No es lo mismo soldadura acetilénica o oxiacetilénica que un TIG o que una soldadura con electrodo. Entonces, cada una tiene su impacto y es diferente, hay que tenerlos todos en cuenta, ¿vale? Si al final el objetivo es certificar ese cálculo, ahora mismo tenéis la ISO 14064, que es la que certifica ese cálculo. Vuelvo a repetir, más os vale tener unos buenos expertos que os hayan elaborado el informe, porque al final ese informe hay que defenderlo con los auditores de AENOR, de British Standard o de Bureau Veritas, pero hay que defenderlo y mejor que sea gente que de verdad sabe cómo se ha calculado cada uno de esos parámetros y cada una de las fuentes de gases de efecto invernadero. Y una vez que tienes todo esto ya, pues lo que tienes que hacer es un proceso de cálculo. En ese momento, pues lo que tienes que decidir en una primera reunión de coordinación es, bueno, pues quién va a participar, dónde lo vamos a mirar, dónde vamos a ir a medir, etcétera, etcétera. Y una vez que lo tengas, definir perfectamente cuáles son los límites, las fronteras, de dónde a dónde vas a calcular tú la huella. ¿Qué es lo que de verdad impacta en tu empresa? ¿Qué parte le dejas a los fabricantes de maquinaria? ¿Qué partes le dejas a los que continúan con la máquina al final del ciclo de vida en tu empresa? Una vez establecidas esas fronteras, bueno, pues ya te tienes que dedicar a buscar esas fuentes de gases de efecto invernadero. Ahí, por supuesto, en nuestro mundo del alquiler de maquinaria, el gasoil, la gasolina, todos esos combustibles, pues tienen un impacto enorme. Pero, como ha dicho Andrés, pues también la luz, la energía eléctrica que consumimos, la energía eléctrica que ponemos en las baterías de las máquinas eléctricas, que la gente a veces se olvida de eso,
Hay que ir pormenorizando. Por eso un experto es fundamental. Te va a decir dónde están de verdad las claves del efecto invernadero. Al final hay que, pues eso, elaborar ese informe, que es un informe que no es nada sencillo de elaborar y que más vale que lo elabore un experto, porque, como he dicho, al final hay que defenderlo delante de unos auditores. Y al final, una vez que tienes ese cálculo, si de verdad estás apostando por el camino de la sostenibilidad, te tienes que plantear un plan de reducción de ese impacto y te tienes que plantear si compensar o no. En nuestro caso fue una decisión a nivel de comité, decidimos que queríamos ser la primera empresa clima neutro en España, en nuestro sector, y bueno, pues una vez realizado el cálculo, una vez hecho el plan de reducción, también decidimos compensar. Todo esto es voluntario de momento, en el futuro no será tan voluntario y además habrá mucho dinero en juego porque yo creo que Europa está apostando muchísimo por esto. Un par de consejos para terminar y dar paso a Luis Ángel Salas, nuestro CEO, y es que más vale dejar todo muy bien documentado, porque, insisto, si has elegido el camino de la sostenibilidad, lo importante es que el año que viene lo vas a repetir. Y si lo vas a repetir, más te vale tenerlo todo bien documentado porque el año siguiente lo tendrás que volver a recopilar y lo tendrás que volver a utilizar para los nuevos cálculos. Entonces, hay que intentar dejarlo todo muy bien ordenado. Para eso nosotros hemos utilizado la herramienta Teams, que la verdad es que es una maravilla a la hora de dejar todo organizado y a disposición de mucha gente. Y bueno, y una parte importante de todo este camino es intentar no decir cosas como se están leyendo por ahí, ¿no? Yo he leído hace muy poco que hay empresas que han trazado una hoja de ruta para que en el 2050, vamos a ver, en una empresa más allá de 5 años es una quimera. No vamos, yo no soy partidario de plantear, no sé, ahora va a hablar Luis Ángel, le podemos preguntar, ¿para el 2050 vamos a tener máquinas de radioisótopos de plutonio? Pues yo creo que no, pero es que ni siquiera sabemos qué tecnología va a haber en el 2050. Así que más vale tener los pies en la tierra, plantearte un plan de reducción de tu huella de carbono, calcularlo muy bien, reducirlo y, si tomáis la decisión, compensarlo. Luis Ángel, te paso la comunicación. Un placer, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Santiago. Bueno, mi parte, que va a ser un poco más corta que la de Santiago y Andrés, que han dicho las cosas importantes, pero quiero dar un pequeño enfoque, no sé si llamarlo un poco estratégico, sobre el impacto de este tema tanto en el sector como en las empresas. Estamos en un sector, sobre todo en España, que es realmente un sector atomizado. Tenemos muchas empresas, es un sector también, tengo que decirlo, probablemente desunido, con poca conciencia a veces de sector. Hay 2 asociaciones en vez de una, etcétera. Pocos afiliados. Hay 2.000 empresas en España, más pequeñas o más grandes, y hay un 10% de esas empresas, o sea, 9 de cada 10 de esas empresas no están afiliadas, etcétera, ¿no? Sin embargo, en estos momentos tenemos una ventaja muy importante en el momento social que estamos viviendo. Yo he aprendido en los 3 años que he estado en la directiva de la Asociación Europea de Alquiladores en Bruselas, que España tenía el dudoso honor de ser uno de los países de menos penetración del alquiler en el sector industrial en general. El alquiler no solo de máquinas, sino de coches, etcétera, etcétera, en España es pues la mitad casi que en Francia y la tercera parte que en Inglaterra. En este momento, a veces por razones puramente económicas, somos un sector más demandado. Ya hay muy pocas empresas que compren máquinas porque no saben si después de una obra va a tener otra y eso nos mejora. Es decir, la naturaleza de nuestro sector está alineada en este momento con las necesidades de la sociedad. ¿Y cuáles son estas necesidades de la sociedad? Pues todo el mundo habla de la economía circular, de la economía compartida. Pues nosotros somos economía compartida. Compramos una máquina que durante toda su vida va a tener cientos
de distintos usuarios compartidos. Además, gracias a la naturaleza de nuestro negocio, pues hacemos un uso adecuado de los recursos. Es decir, cada vez que alguien nos alquila una máquina específica para un trabajo específico. No es como alguien que compra una máquina y la utiliza para distintas cuestiones, pero a veces de manera poco eficiente porque no es para lo que realmente está especializada. Además, damos algunas formaciones complementarias y cuidamos que las personas que utilizan nuestras máquinas estén formadas y damos formación adecuada que permite no solo un mejor uso de la máquina, sino un uso más eficiente. Es decir, en este momento estamos contribuyendo de alguna manera, a alinearnos un poco con la sociedad. Tenemos esa necesidad como sector de mejorar la imagen, de incrementar la sostenibilidad, de minimizar los costes ambientales, de contribuir a la lucha contra el cambio climático, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente lo que queremos es impactar más en nuestra sociedad con rentabilidad, pero alineándonos con lo que se necesita. Y entonces nosotros estamos contribuyendo a esa economía circular, estamos mejorando la seguridad de los trabajadores y solo nos falta una tercera pata. La tercera pata que nos falta es que se nos vea como empresas que ayudamos a mejorar el medio ambiente. Hablaré a continuación también de las obligaciones legales, sociales, etcétera, etcétera. Pero ahora voy a ser un poco más egoísta como responsable de una compañía. O sea, lo que necesitamos es presentarnos a nosotros y presentar al sector como un sector y como empresas que pertenecemos a un sector robusto, alineado con las necesidades de la sociedad que ahora. Y lo que nos falta es la sostenibilidad. Entonces, dentro de esta sostenibilidad, espero con esto haberos convencido de que verdad nos hace falta, es qué es lo que vamos a conseguir calculando la huella de carbono. Pues calculando la huella de carbono vamos a conseguir saber, primero, independientemente de otras cosas de nuestra compañía, es decir, si ganamos mucho o poco, si tenemos unas máquinas de un tipo de otro, si tenemos una gente de una manera de otro, ¿cuál es el grado de sostenibilidad de nuestra propia empresa? Lo primero, saberlo nosotros, para a partir de ahí elaborar las estrategias que hacen falta. A partir de ahí, por un lado, vamos a gestionar riesgos asociados a esos gases de efecto invernadero, porque va a haber una legislación, que de hecho ya la hay en muchos países, y nos va a afectar. Nos va a permitir entrar en unas obras o no, etcétera. Vamos a identificar no solo los riesgos actuales, sino los futuros. Y vamos a identificar, además, oportunidades que tenemos de hacer mejor las cosas. Decía yo ayer en el programa de la televisión de Castilla y León, donde hubo un pequeño reportaje sobre la huella de carbono y nosotros, que nosotros en UNE, desde hace 10 o 11 años que tenemos la ISO 14000, de alguna manera trabajábamos ya para reducir la huella de carbono, pero no sabíamos que se llamaba así. Nosotros trabajamos para reducir el papel, porque pensábamos que eso, por un tema de eficiencia, era mejor reducir el papel. Oye, trabajábamos para reducir el consumo de agua, el consumo de kilovatio hora por metro cuadrado. Entonces, tenemos planes desde hace 10 años para mejorar eso. ¿Y por qué lo hacíamos? Lo hacíamos para ser más eficientes como empresa. Lo que nos hemos dado cuenta que además no lo vendíamos bien y que podíamos estar más alineados con las exigencias de la sociedad. ¿Y eso cómo se hace? Pues, como veis aquí en el punto 5, estableciendo ciertas metas, digamos, de gases de efecto invernadero. Para eso, como muy bien ha dicho Santiago, lo primero hay que decir es que hay que medirlo. Todo lo que no se evalúa, esta es una frase mía de toda mi vida, todo lo que no se evalúa se devalúa. Con lo cual, tenemos que primero medirlo y luego a partir de ahí poner esfuerzo, poner energía, poner inteligencia en mejorar esas cosas. Además, ahora en este momento va a haber no solo muchas exigencias de tipo legal, sino va a haber también muchas ventajas. Va a haber acceso a subvenciones. Todo el mundo habla ahora de los créditos verdes. Los créditos verdes no es que nadie nos vaya a dar gratis el dinero, pero sí que es verdad que esas subvenciones esos préstamos que consigamos para
proyectos verdes, los bancos, desde el punto de vista del análisis de riesgos de la compañía, no van a tenerlos en cuenta para el peso del ratio de endeudamiento sobre beneficio operativo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que las empresas van a tener una mayor capacidad de financiación, de endeudamiento y, por tanto, una mayor capacidad también de hacer frente a sus retos y de fortalecerse para crecer en el futuro. Entonces, para concluir, además de las ventajas en el sector, ¿qué ventajas tenemos para nosotros? Primero, como compañías, vamos a cumplir la ley. La ley va a ser cada vez más restrictiva. Va a haber cada vez más proyectos, no solo por grandes empresas o corporaciones, sino patrocinados por los gobiernos o financiados por la Comunidad Económica Europea, donde uno de los requisitos van a ser el requisito medioambiental y de sostenibilidad. No va a ser una cuestión de marketing o de propaganda, sino va a ser una necesidad. Segundo, eso va a dar acceso a financiación adicional. Financiación adicional para recursos sostenibles, pero que al mismo tiempo en nuestra economía son recursos que nos dan beneficios. Es decir, podemos tener acceso a subvenciones o a financiación para conseguir máquinas eléctricas, para conseguir proyectos de mejora, etc. Va a mejorar la eficiencia de nuestras organizaciones, la eficiencia general, y va a mejorar nuestros costos. Solo que además vamos a tener un elemento más, o como dicen los expertos, un KPI más, un indicador clave del proceso más, sobre la eficiencia de nuestros procesos. Pero va a mejorar la eficiencia. Cuando consumimos menos papel, ahorramos recursos. Cuando consumimos menos electricidad, ahorramos recursos. Cuando consumimos, cuando logramos hacer las cosas en menos espacio y ahorramos kilovatios hora por superficie, ahorramos recursos. Es decir, nuestras empresas van a ser más eficientes y además van a incrementar nuestras relaciones comerciales. Nosotros hemos identificado cuántas empresas en España ya son sostenibles en huella de carbono y nos permite tener un target, unos objetivos específicos de clientes. Entonces, en resumidas cuentas, la huella de carbono desde el punto de vista de estrategia empresarial es no solo una necesidad, sino es una ventaja para todos nosotros. A mí me gustaría, honestamente, que todas las empresas de alquiler de maquinaria lo tuviéramos, porque esto nos permitiría presentarnos ante el sector, ante la sociedad, como un sector más avanzado, que de verdad lo necesitamos. Que tengamos mucha atomización o empresas más pequeñas o más grandes no tiene nada que ver con que puedan ser de verdad eficientes y puedan cumplir una serie de requerimientos, no solo de eficiencia y rentabilidad, sino también medioambientales. Y eso nos va a tener unas ventajas muy grandes. Esto es lo que yo os quiero convencer. Quedo a vuestra disposición ahora para cualquier pregunta. Por favor, no evitéis cualquier pregunta. Si alguien quiere algún dato, inclusive de cualquier cuestión de lo que hemos hecho, de nuestra huella de carbono, os diré también el número de toneladas que emitimos. No hay ningún problema, son todos datos prácticamente públicos de cómo lo hemos hecho y cómo lo hemos podido realizar y las ventajas que tenemos y que hemos tenido a lo largo de los años por ir trabajando en esto, aunque algunas veces, como dije al principio, no nos dábamos cuenta que estábamos trabajando en ello. Muchas gracias a todos.